Vamos a hacer un contacto con el abogado Julio García Merlo, a quien agradecemos el tiempo para atender esta entrevista. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y si me lo permite, voy directo a la primera pregunta. ¿Cuál es su lectura luego de aprobadas las reformas al Código Penal con esta ley de aceptación de cargos? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Para entender la aprobación de esta ley hay que comprender la historia. Y desde un inicio, esta propuesta tenía serios vicios y defectos técnicos. Era una novedad que no existe en el mundo, en donde se estaba buscando una figura en la que se iba a descongestionar o buscaba como objetivo descongestionar el proceso penal, pero a través de una declaración unilateral, o sea, que el sindicado o el procesado debía aceptar solo frente a juez los cargos que se le presentaban. Esta propuesta fue discutida en el Congreso y no pasó a sancionarse ni a formar ley hasta este momento, que estaba completamente fuera de la discusión nacional el tema de la aceptación de cargos, y en una premura se modifica ese proyecto original y sale con una serie de cambios que hacen una ley realmente un adefesio jurídico completamente incongruente e incompatible con el resto del ordenamiento jurídico procesal penal. Abogado, vamos a leer un poquito más sobre lo que entendemos nosotros que beneficia en estos casos a aquellas personas señaladas por delitos de corrupción, asociación ilícita, lavado de dinero, delitos electorales, entre algunos otros. Pero realmente, en su visión, ¿quiénes son los beneficiados? Mire, yo veo esta última aprobación del Congreso como un tipo de paracaídas o salvavidas por aquello de que lo necesiten usar. Por eso es que es una ley casuística en un momento en donde no se discute una política criminal, sino solo se busca parchar el Código Procesal Penal. Eso es típico de nuestro proceso legislativo, que no hay un análisis integral de la ley. Realmente, honestamente le digo, está tan mal hecha que no creo que vaya a beneficiar a alguien. Le puedo poner algunos ejemplos. Tiene la deficiencia que la resolución puede ser apelada, por ejemplo, porque no permite un acuerdo entre la Fiscalía y el sindicado. En el momento que pueda ser apelada, ¿quién se va a sujetar a esa medida si no hay seguridad? También se fija un candado en cuanto a que debe definirse de una vez la acción reparadora, sin cuyo pago no se puede ejecutar la rebaja de esas penas. Esto de vincular la responsabilidad civil al tema penal hace que vaya a ser en muchos casos nula su aplicación. Y esto es porque en la reparación digna, en muchos de los casos se permite la participación de querellantes adhesivos, que son entidades de interés difuso y que se van a oponer al otorgamiento de estas medidas. Entonces no va a ser práctico. También necesitaría el acuerdo, por ejemplo, de PGN cuando el Estado es agraviado, va a necesitar el acuerdo de SAT cuando es de delitos tributarios, y todo esto creo que no se tomó en cuenta al momento de decretar esta ley de aceptación de cargos. Solo se buscó de una forma muy superficial querer dar una salida rápido con penas conmutables menores a 5 años. O sea, sí se ve una intencionalidad de querer desfogar muchos delitos de una forma antitécnica, rápido y sin consecuencias penales para delitos que tienen penas más graves y que sin esta ley pues podrían incluso repercutir en penas de prisión. Pero esa intencionalidad
Sí, dígame. Perdón, precisamente es que usted me ha hecho notar una cuestión importante. Quienes defienden esta ley dicen que el tema de que en nuestro país la justicia no se imparte de forma rápida, expedita. Hay personas que ni siquiera llegan a escuchar las acusaciones por muchísimo tiempo y que esta sería una manera de evitar esto. Me toca hacer de abogado del diablo y preguntarle a usted qué pasa entonces con esa gente, porque ese es el punto que ellos esgrimen. Definitivamente nosotros tenemos que cambiar nuestra estrategia y política criminal. En países desarrollados, el 95% de los casos se desjudicializan. Nosotros lo hemos visto recientemente con el caso de Manuel Valdizón, lo vimos en el caso Portillo, lo vimos en el caso Marjorie Chacón en Estados Unidos, porque allá el 95% de los casos se desjudicializan. Lo mismo sucede en Europa, solo el 5% de los casos se llevan a juicio. Ahora, en Guatemala, la política criminal es querer llevar el 100% de los casos a juicio. Eso es imposible. Cada juicio se estima que costará alrededor de 1 millón de quetzales o más. No existe el presupuesto, no existen los recursos, nuestra estrategia está mal. O sea, sí necesitamos una medida desjudicializadora, pero necesitamos algo que responda a la técnica procesal penal, al sistema acusatorio. En todos los sistemas existen acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa. Esto no es la propuesta de aceptación de cargos y por eso es que fracasó, salió un adefesio, ahora todo el mundo se opone, pero lo que empieza mal termina mal. Era un mal proyecto, salió un peor proyecto. Tenemos que trabajar en acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa que se puedan firmar y ejecutar y poder cumplirse y que dé seguridad a todas las partes. Eso no lo tenemos, debemos trabajar en un sistema que permita esa desjudicialización. Muchísimas gracias al abogado Julio García Merlos por su opinión muy importante. Hay que anotar también que ya existen amparos en contra de esta ley y bueno, evidentemente el camino será largo, un proceso que estaremos nosotros pendientes y por supuesto informándoselo a usted. Nuevamente el agradecimiento al abogado García Merlo por su tiempo. Nosotros continuamos, tenemos más información esta noche porque por violación al debido proceso, atentar contra el acceso